Patricia Bullrich, presidenta Unión por Todos, integrante de la coalición cívica. Buen día. Buen día, Guillermo, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar sobre el tema de la reglamentación a la ley electoral. Me parece que en esta reglamentación está bien planteada dos posiciones bien diferentes. Esta ley electoral se planteó en ese periodo en el que el oficialismo había perdido las elecciones, pero aún tenía mayoría parlamentaria, porque los diputados que habían ganado por las distintas oposiciones no habían podido asumir porque las elecciones se habían adelantado, recuerdan. En ese momento se votó una ley que tenía algunas cosas novedosas, pero que se sabía que lo que encerraba era una gran trampa. Trampa que la estamos viendo en estos días con la reglamentación de esta ley electoral. El primer tema que quiero plantear es que ha salido algo que en la ley no estaba, es decir, que se ha transformado la reglamentación como en una nueva ley. La ley explícitamente, y además lo dijo Landó, que fue el miembro informante del Frente para la Victoria cuando la presentó, prohibía expresamente todo sistema de colectoras, de adhesión, es decir que la primaria abierta que se va a realizar el 14 de agosto se concebía como un momento de eliminación, como si fuera una eliminatoria, y solo iban a quedar para la elección final aquellas fuerzas políticas que habían participado de la primaria abierta y que tenían que tener además un piso mínimo de un 1,5% para poder participar. Bueno, ahora han violado este espíritu y esta letra de la ley con estas famosas listas de adhesión. Es decir que no todo lo que se va a resolver el 14 de agosto va a ser lo que finalmente va a aparecer en la elección posterior. Esto es una violación total y absoluta a la ley y es reescribir una ley a partir de una reglamentación. El segundo punto que quiero plantear es el tema de la publicidad. Se había avanzado en algo que en Chile hace muchos años que han avanzado, que es que para las campañas la única televisión que se acepta es la televisión que reparte el Estado a través de los espacios públicos. La diferencia es que en Chile los chilenos lo que hicieron fue repartir los espacios públicos, pero prohibir taxativamente la publicidad oficial. Aquí se han repartido los espacios públicos de una manera bastante confusa, pero la publicidad oficial sigue vigente y en manos del Estado, del gobierno, en este caso del kirchnerismo. Y con esta publicidad oficial hace directamente propaganda o propaganda directamente partidaria. Así que quiero plantear que la ley electoral es una ley que no va a dar certezas, que da muchas incertidumbres. Recién yo escuchaba a quien estuvo en la observación en Perú, que decía que las reglas habían sido bastante claras y transparentes. Bueno, en nuestro caso, las idas y venidas, la reglamentación que cambia totalmente el espíritu de la ley, el manejo desigual de los fondos, va a generar una elección con tensión. Y bueno, me parecía importante compartir esto hoy en Propuesta Abierta. Diputada Patricia Bullrich, recién hablamos con el economista Guillermo Rosengursel y entre otras cosas que dijo se refirió a la representación legislativa, a las cámaras. A mí me sonó como que daba cuenta, según él, que las cámaras no estaban representando, que no había trabajo que se estaba realizando de acuerdos entre los distintos bloques. ¿Es esto así? Bueno, no es así. Lo que pasa es que las cámaras están en una situación de un empate muy complejo, porque nadie tiene mayoría, entonces la construcción de acuerdos se hace complicada y la posibilidad de que se consiga el quórum teniendo un número tan digamos, un margen tan pequeño, se hace muy difícil. Entonces, en la última sesión donde íbamos a discutir el mínimo no imponible, faltó un diputado para el quórum. Entonces, hay una situación de tal empate que eso genera tensiones. En aquellos proyectos en los que ha habido acuerdo,
se han votado en los proyectos donde no hay acuerdo, los proyectos que marcan un límite al poder, es complicado. El año pasado sacamos muchos, este año estamos viendo cómo podemos lograr que algunos de los proyectos que quedaron en carpeta se puedan tratar, el límite a la publicidad oficial, el acceso a la información, todos estos proyectos que son importantes para lograr más transparencia. Pero también sabemos, y esta es la realidad, que luego van al Senado, donde en el Senado la mayoría, producto de 1 o 2 votos que ha ganado el oficialismo a partir del voto de Menem y demás, bueno, hace que en el Senado sea muy difícil que los proyectos de la oposición puedan terminar en ley. Diputada Patricia Bullrich, muchas gracias.